O sea, el deseo de ser feliz está bien. Sí. Lo que no está bien es la forma como llego a eso. Por ejemplo, para mí, mi seguridad es el dinero y yo necesito ver la cuenta del Nequi llena, yo necesito tener el bolsillo, o sea, tengo que tener menudo. Yo conozco gente así, ¿cuánta gente no conozco? Entonces, para tener, hacen préstamos, le piden al uno, le piden, porque necesitan tener, porque eso les da felicidad. Entonces, cuando reemplazamos a Dios y ponemos eso en lugar de Dios, ahí es donde caemos en tentaciones, porque entonces viene el amigo que te dice, oye, está este negocio chueco que nos deja esto y tal, entonces está esta página azulita que no tienes necesidad de hacer nada, sino una fotico por aquí. Entonces es ahí donde caemos en la tentación y donde pecamos. Hola, estoy con Laura y hoy queremos entrar en el capítulo 4 de Cambios Profundos del Dr. Tranchini. Y realmente, Laura, quiero decirte que al leer este capítulo y poder saber o poder entender de cómo es el diseño de mi corazón, de cómo funciona la tentación, pude sentir el deseo de predicarle a mis amigas que hoy siento tienen un vacío, una necesidad como las tuve yo mucho tiempo, que fueron llenadas con cosas que quizás no fueron adecuadas. Mejor dicho, había algo en mí que no entendía y que hoy, gracias a poder leer a alguien que ha recibido un discernimiento de parte de Dios, es fabuloso. Así que si tú no te has leído el libro, nosotros lo podemos leer por ti. Laura, es un tema precioso el que vamos a tocar hoy. Sí, o sea, yo cuando lo estaba leyendo, yo quedé wow, porque es la respuesta a tantas preguntas que nos hacemos. Entonces nos hablaba, o sea, de cómo funciona la tentación, o sea, por qué somos tentados. Porque pretendemos llenar vacíos con cosas de afuera y no es así. Entonces entendemos que nosotros tenemos un diseño original, ¿verdad? Y pensamos que ese vacío debe ser llenado por otras cosas y creemos que el vacío que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, es un error de diseño de Dios y no lo es. No lo es, y no lo es, tan no lo es que Dios desea que nosotros seamos felices. Así es. Y los que creemos que puede haber pecado en eso somos nosotros, no es Dios. Porque el ser humano fue creado sin defecto, pero con necesidades. ¿Cómo es ese asunto? El doctor Tranchini establece 4 puntos que me parece importante, y el primero es: los deseos profundos de mi corazón no son un pecado. Entonces yo debo entender que Dios, cuando nos hizo a nosotros, dijo, y vio Dios que era bueno, que era en verdad muy buena su creación, ¿verdad? El asunto fue la caída. Entonces, pero Dios ahí mismo provee un plan de redención, de salvación. Pero cuando tú no conoces al Señor, cuando tú vienes con esa naturaleza caída y sigues aumentando, digamos, que hay un vacío y el vacío va creciendo, va creciendo, va creciendo. O sea, ¿cómo parar? O cómo decir, cómo llegar a los pies de Cristo entendiendo, o sea, porque hay que entender que Él sí lo puede hacer en nuestras vidas. Así es, totalmente. Y es que hay un dicho muy popular que dice, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y es verdad, porque durante tanto tiempo nos han vendido esa idea de que buscar la felicidad está mal, de que es un deseo malo, y no es un deseo malo, porque finalmente, o sea, buscar el gozo, la plenitud y la felicidad es una de las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Que nosotros en el camino vayamos tergiversando o vayamos dañando esa búsqueda de felicidad, llenándonos con cosas que no debemos, es otra cosa, ¿cierto? Entonces, cuando entendía, o sea, cuando leía el libro, una de las cosas que decía es: un médico tiene que hacer un buen diagnóstico del por qué viene la enfermedad, cuál es la raíz de una enfermedad y cuál es la raíz de la tentación, que necesitamos llenar ese vacío que pues está en nuestro diseño original. Y veíamos un ejemplo, el ejemplo del carrito. No sé si sí, o sea, claro, yo dije, me voló la cabeza porque es verdad. Entonces, el carrito viene con pilas y viene un espacio que debe ser llenado con pilas porque fue diseñado para ser llenado con baterías. Y el carrito puede funcionar si le pones una pita, tú arrastras el carro. O sea, el carro tú lo empujas, los niños juegan. Lo empuja y todo. Y no hay problema. Y no hay problema. Pero ese no es el diseño original del carrito. Esa no es la manera como funciona el carrito. Yo tengo que buscar las pilas. Entonces, en nuestra vida cotidiana, esas pilas vienen siendo Dios. De acuerdo. O sea, ¿por qué
Tú dirás, tienen que buscar un libro para leer, porque yo creo que tú no te lo has leído, porque a veces nos da pereza y no hacemos lo que nos corresponde. Obviamente, yo tampoco te voy a decir, que soy la que me leo 100 libros. No, pero es Yo un no hábito. Es un hábito, Laura. Pero no leía. Pero fíjate, o sea, ¿cómo hablar de algo que a veces uno dice, yo quisiera saber más de eso? Porque le pasa a las personas que se acercan a mí y me dicen, pero ¿cómo hago? Y a veces uno no tiene palabras. No. En realidad, sabemos que el Espíritu Santo lo hace, sabemos que la Biblia es suficiente, es la autoridad de Dios, pero hay mucha gente que se dedica a hacer textos o contenidos que en verdad nos iluminan y nos ayudan a avanzar en momentos en los cuales uno siente que algo está pasando, o sea, que hay algo que uno no entiende, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nosotros hemos querido hacer este podcast, porque realmente nuestra perspectiva es importante, pero hay una perspectiva divina que está siendo influenciada a través de un autor. Entonces, más que un club de libros, queremos que tú te intereses, lo adquieras, lo compres, lo busques, pero que podamos ser, realmente tú tengas un abrebocas, ¿no? Entonces, que podamos ser ese medio. Fíjate que en la creación, en la necesidad del corazón, tenemos una necesidad y unos deseos profundos. O sea, eso debemos tenerlo supremamente claro. Lo que hablábamos. Todos tenemos necesidades y deseos profundos. Tenemos un corazón dependiente, porque realmente el Señor nos hizo así. O sea, en el espíritu es necesario, o sea, nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda porque somos seres humanos con necesidades. Necesitamos comer, necesitamos respirar, necesitamos. La palabra de Dios decía, no es bueno que el hombre esté solo, le creó a Eva. O sea, necesitamos esa ayuda, ese apoyo. ¿Y quién mejor que Dios para hacerlo? Sí, pero esa es una conclusión a la que no se llega fácil. Exactamente. Entonces, fíjate, es algo después natural. De tantos tropiezos. Es algo natural porque es un diseño de Dios. O sea, yo puedo tener mi hija y puedo tener mis nietos. Yo puedo creer que mi hija se parece a mí en algunos aspectos, pero cuando veo a mis nietos, de pronto ya no se parecen a mí, pero igual son un diseño de Dios. O sea, responden a algo, responden a alguien, totalmente, ¿verdad? Es cierto. Y no es algo en nosotros pecaminoso ni es un efecto. Cuando nosotros ya tomamos en cuenta que somos seres humanos que necesitan, que somos dependientes, necesitamos de Dios, pero no somos defectuosos porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero ¿qué es lo que está defectuoso en nosotros entonces? ¿Cuáles son esas pilas que quizás no hemos encontrado y no hemos puesto en nuestro carrito? Las cosas que allá afuera el mundo nos ofrece, ¿verdad? Porque es que nos hemos dado cuenta que buscar la felicidad no es malo, estar en gozo no es malo, sino que nos vendieron esa idea. Lo que realmente te genera a ti o te causa esa tentación es la manera como buscas la felicidad o cómo la vas a encontrar. Pero mira, lleguemos vamos a ir hilvanando, vamos a ir deshaciendo todas las cosas y desglosando. La creación fue perfecta. Uh-huh. Obviamente nos hizo el Señor con una necesidad, pero en la caída, entonces tenemos una inclinación a llenar nuestra necesidad con lo creado y no con el creador. Entonces, fíjate que por eso es que nos llenamos de malos hábitos, de malos deseos, de malas prácticas. Y tú dices, ¿por qué caigo reiteradamente en lo mismo? Sí, es como la gente que fuma y dice, voy a dejar de fumar. Es como la gente que se toma muchos tragos y de pronto con el guayabo dice, no tomo más. Pero vuelven y caen a esos patrones de siempre. Entonces tenemos un corazón cegado y rebelde que busca autosalvarse. Y es cierto, uno cree que la solución está en uno. Uno cree realmente que uno puede controlar las cosas. Totalmente. Es, por ejemplo, empezamos a desplazar, a tener ídolos, a tener, digamos, razones de ser. Entonces encontramos la razón de ser o la felicidad en el dinero, sí, en la pareja, en los hijos, en el trabajo, en la figura, porque entonces no es malo arreglarse. Tú y yo estamos maquilladas y nos arreglamos y nos gusta vernos bonitas. El tema es que ese arreglo personal se vuelva en lo fundamental en mi vida. Ahí sí ya... Una adicción. Es una adicción, que yo tengo que tener la uña porque si no, o sea, gente que tiene que maquillarse para ir a la tienda. Entonces, es ahí donde radica, porque es que finalmente la felicidad, o sea, el deseo de ser feliz está bien. Sí. Lo que no está bien es la forma como llego a eso. Por ejemplo, para mí, mi seguridad es el dinero. Y yo necesito ver la cuenta del Nequi llena, yo necesito tener el bolsillo, o sea, tengo que tener menudo. Yo conozco gente así, ¿cuánta gente no conozco? Entonces, para tener
hacen préstamos, le piden al uno, le piden, porque necesitan tener, porque eso les da felicidad. Entonces, cuando reemplazamos a Dios y ponemos eso en lugar de Dios, ahí es donde caemos en tentaciones, porque entonces viene el amigo que te dice, oye, está este negocio chueco que nos deja esto y tal, entonces está esta página azulita que no tienes necesidad de hacer nada, sino una fotico por aquí. Entonces es ahí donde caemos en la tentación y donde pecamos. Fíjate, buscar la felicidad en la creación en sí es el problema. O sea, nada de lo que ha sido creado está por encima del creador. Y cuando nosotros ponemos los ojos fuera de Jesús, pues la palabra lo dice, pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, estamos entrando y haciendo más defectuoso un vacío porque no hemos logrado entender o no aceptamos, porque a veces hay gente que entiende y dice, no, sí, yo sé que necesito buscar a Dios, pero todavía no, pero yo tengo tiempo, no, pero es que me quiero divertir y que hay de malo en que me divierta, en que tenga una novia, en que tenga un novio, en que tenga esto, en que tenga aquello. Es consecuencia de la caída y genera idolatría, adicción y muerte. Entonces, muchos de los problemas de la depresión, de la ira, de la contienda, de la ansiedad, no vienen de parte de Dios, sino porque realmente tomamos decisiones en nuestro deseo, en nuestro carácter y decimos, yo puedo, yo lo puedo hacer. Y hay muchos mensajes que dicen, es que dentro de ti hay un poder, tú lo puedes lograr, inténtalo, tú sí puedes, ¿verdad? Tú sí puedes, no pasa nada, adelante, ¿qué es lo que puede pasar? Hay una película que creo que se llama En búsqueda de la felicidad. Nos pasamos toda la vida buscando la felicidad, pero ¿a qué costo? Ahorita, antes de empezar el podcast, hablábamos de ese tema de, por ejemplo, yo soy una mujer soltera, ¿verdad? Y yo me quiero casar, pero en ese camino hay un tiempo de espera y creo que muchas mujeres más 30 estamos en ese, y hombres también, estamos en ese proceso de espera. Pero mientras esperas, ¿qué? O sea, ¿qué pasa? Entonces alguien me dijo un día una frase y es, deleítate en el Señor, no te afanes. Cuando yo dije, wow, sí, deleítate, porque es que uno le entra como el Señor, ¿cuándo? Y tal. Claro, mi necesidad pretendía yo llenar mi necesidad con un esposo y no. O sea, la necesidad, mi estabilidad, mi felicidad, mi todo, lo tiene que llenar Dios. En tu debilidad su poder se manifiesta. Pero que no se malinterprete para las amigas que nos están escuchando, sí, que es que realmente no necesitas un hombre. No, mira, el diseño de Dios es perfecto en el matrimonio. Pero el apóstol Pablo lo dijo. O sea, él dijo, ay, bueno, yo realmente estoy feliz como estoy. O sea, y si me dicen que les aconseje casarse, pues no deberían casarse. Pero si tienes don de continencia. O sea, el apóstol Pablo asumió una vida y su celibato de una manera, de un compromiso muy grande con Dios. O sea, sí, tenía una tarea muy grande. Hoy, ante tantas falencias y de hombres dispuestos a casarse, pagar un precio, tener una familia, lo que queremos decirte es, o sea, ¿por qué no hay hombres disponibles, por ejemplo, para jóvenes de tu edad que tienen 30? O sea, que llega un momento en que dicen, de 30 a los 40, si no me caso no puedo tener hijos, no puedo tener aquello, no puedo tener lo otro. O hay mujeres que dicen, ay, yo me casé a los 20 y mírame cómo me ha ido y no sé qué y no sé cuál. O sea, aquí el quid del asunto es, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿está preparada la eternidad? En este viaje, en este peregrinaje, ¿estás disfrutando a Dios o no? Porque el apóstol Pablo nos enseñó, sé tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. O sea, entonces, si Dios no te ha dado un esposo porque en sus planes no está, Él te quiere para unas cosas, lo importante es la salvación y el ejercicio que tú hagas, o sea, el servicio que tú le des a Dios, pero tú no puedes estar renegando. Tú no puedes estar deseando cosas que Dios no ha planificado para tu vida. Entonces, porque no es el tiempo simplemente, porque quizás en este tiempo Dios quiere que yo procese. Mira, yo he pasado por un proceso de sanidad interior, sanidad de todo tipo de sanidades, porque entiendo, pues no en todos los casos, pero entiendo que yo no puedo traer mis traumas a mi hogar, a mi matrimonio, porque un hombre traumado, una mujer traumada, quizás el fundamento no va a ser la roca, va a ser la arena y no va a ser el fundamento Dios. Pero cuando yo entiendo, y eso creo que lo hablábamos en el primer episodio, o sea, cuando yo entiendo que mi esposo y yo somos un hogar, que su fundamento debe ser Jesús, ¿cierto? Y que ambos vamos a avanzar en su reino, que ambos vamos a trabajar para su gloria. Pero o sea, mira, Laura, se acabarían los terapeutas.
se acabarían, el que tenemos que buscar ayuda por esto, o sea, todo está en Dios. Y fíjate de los 3 aspectos de la necesidad del corazón que queremos hablarte hoy: la creación, que fue lo que hablamos, la caída, o sea, yo tengo que ser consciente de eso, pero también la cruz. Tenemos una oferta en el Evangelio para llenar nuestra necesidad. Y tú podrás preguntar, ¿en serio la Biblia me puede ayudar y voy a ser feliz? Sí. En serio. Sí. Las palabras de Jesús son las que tienen poder. Sí, y Él vino a un traer ejemplo. un mensaje de salvación. Él es el Salvador. Y ¿quién, aparte del Hijo de Dios, puede darte una buena noticia a ti y hacerte libre? Si la palabra lo dice, si el Hijo del Hombre os libertara, seréis verdaderamente libres. O sea, estamos diciéndote que Dios ha transformado nuestras vidas, todavía falta, pero que es una gran realidad. Tenemos un corazón necesitado de constante redención. Tú no necesitas cosas materiales, tú no necesitas que se llene tu vida, que si es la fiesta, que si es el vestido, que si es es redención, es que te vuelva a tomar, es que te limpie otra vez, cure tus heridas. Él es el verdadero pastor, el que necesitas tu alma. Buscar la felicidad en la belleza de Cristo sí es la solución, porque Él veía al necesitado, Él veía al hambriento y Él sentía compasión. Él es el único que puede tener compasión de nosotros y el que abre el camino al Padre. Y entonces el Padre, cuando lo ve a Él, y Él dice, es mi amigo, tú me lo regalaste, porque al final nosotros somos regalos del Padre a Jesús. O sea, es algo maravilloso que tienes que conocer, y es lo único que glorifica a Dios, que transforma el corazón y produce vida. Totalmente cierto. O sea, ¿y qué puedes perder? Intentarlo. Ahora bien, sabemos toda la teoría, muy bonito y todo, que en Dios está todo, pero también es una cuestión de decisión y de voluntad. O sea, yo decidí, hace 3 años, yo venía de un proceso de depresión y yo no sabía que estaba deprimida. A mí el mundo me sabía a de todo, que hasta un día yo le dije a Dios, o sea, ¿para qué me tienes aquí? Si yo no tengo hijos, no estoy casada, se supone que los hijos son el motor de la vida. Y yo no tengo nada de eso, ¿para qué me levanto? Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Te voy a escuchar. Porque durante mucho tiempo lo callé y lo silencié y sabía que Dios me estaba buscando. Y literal Jesús fue por mí. Entonces cuando yo tomé la decisión, porque es una decisión que uno tiene que tomar, ¿sí? Con Dios no se juega. Entonces es una decisión que yo tomé de listo, me voy a dar la oportunidad de conocerlo. Es como cuando tú conoces a una persona y te vas a hacer amigo de ella. De pronto al principio te cayó mal, pero tú dices, me voy a dar la oportunidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es que vivimos felices y en plenitud, que todavía hay cosas que como seres humanos y en nuestra carne nos afectan, pero estamos deleitándonos en Él. Los deseos profundos de mi corazón fueron diseñados por Dios para que al disfrutarle, al amarle, le glorifique. ¿Cómo lo disfruto? ¿Cómo le amo absolutamente al Señor? La palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Tú has vivido esa delicia y esa diestra del Padre? La estoy viviendo. O sea, cuando yo les digo, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Que te enamores y no quieras salir de ahí. Obviamente hay días en los que uno está como que sí, como que no, pero, o sea, la plenitud de vivir lo que Él ha dispuesto para uno, o sea, no tiene precio y uno no se da ni cuenta. El problema es que la gente vive con una preconcepción de que tengo que dejar de hacer esto, me van a prohibir. No. O sea, es un proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros, que a unos se les es más rápido, que a otros se les es más lento, que vas a tener tropiezos, sí, porque, o sea, la palabra dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero esas aflicciones, pasarlas con Él, es mucho más llevadero que pasarlas solo, porque cuando las pasamos solo, es ahí donde caemos en las tentaciones, es ahí donde esos deseos profundos vuelven y florecen y vuelven y salen. Y mira que es tan todo. cierto eso que estás diciendo, Laura, que nosotros podemos servir a Dios sin amarle. Sí, nosotros Señor. podemos ir a la iglesia muchos años y nunca haber estado enamorada del Sí, Señor, nunca haberle disfrutado, porque a veces cuando hemos tenido malas experiencias con un papá que ha sido regañón, que ha sido abusivo, que ha sido Y que iba a la iglesia. agresivo, quizás tú no has encontrado un amor real y verdadero que te ame sin condiciones, en el mejor sentido, que te Así acepte como tú eres, pero que te corrija de una manera que solo es para tu bien. Entonces, en el Señor encontramos eso, y Él que nos pide que nosotros le amemos a Él, pero fue que el amor nos amó primero a nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos entender que sí existe ese amor, en el cual
podemos darlo todo. O sea, aparece un fervor, una necesidad de tener que entregar nuestra vida a Él y no nos importan las recompensas en serio, porque nosotros sabemos que al estar en Él, la Biblia dice, vengan, compren sin dinero, compren vino, o sea, compren leche sin dinero. ¿Qué significa eso? O sea, Dios tiene tantas cosas que no pasan por fundamento humano, que es tan divino, o sea, que es tan sobrenatural, que te llena y te sacia, y tú no necesitas ni siquiera salir de tu casa, tú no necesitas invertir un peso, porque Él invirtió a su Hijo. Y si Él nos ha dado a su Hijo, dice la palabra, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Totalmente. Entonces, es en esa, o sea, en esa debilidad nuestra, en esa quizás incredulidad en donde debemos decidir creer, decidir que Él sea quien llene esos vacíos, decidir que sea Él quien nos provea, que sea nuestro papá. O sea, Dios es un padre y un padre va a querer ver a sus hijos bien siempre, así tenga que corregirlos, así tenga que de pronto decirle, hey, por ahí no es, porque te va a pasar en este camino. ¿Cuántas veces no nos hemos tropezado? Pero fíjate una cosa, Laura, y yo creo que hoy tú debes, piénsalo, es nuestra intención. Queremos ser intencionales en esto. Nuestros corazones vienen con muchos problemas. ¿Quién lo conoce? El Señor. Por eso dice que perverso es nuestro corazón. Porque nosotros sabemos engañarnos a nosotros mismos. Nosotros engañamos el cuerpo cuando queremos algo y entonces terminamos consumiendo o tomando algo porque le estamos diciendo a nuestra mente, hay mucha sed, tomaste esto, ay no, algo dulce porque me fascina esto. O sea, tenemos la capacidad. Hoy lo que quiero que reconozcas es, yo soy así, yo tengo esa capacidad mala de mimetizarme, de ser hipócrita. O sea, uno sabe hasta dónde el corazón de uno es malvado. Pero también uno tiene que hoy saber de que Dios lo ve todo. Entonces no es necesario engañar a Dios. Él no quiere eso. Él quiere que tú le digas la verdad. Señor, sí, siento esto. Veo esto, me pasa aquello. O sea, que puedas enfrentar tu corazón porque nosotros necesitamos verdad que venga fuera de sí mismo para encontrarle sentido a la vida. Hay gente que no le encuentra sentido a la vida. ¿Por qué? Porque la respuesta la busca dentro del mismo corazón. Porque como yo soy la salvadora de mi vida, se me agotaron las fuerzas y se me agotó todo el inventario. Deciden creerle en las mentiras de la creación. Porque es que la verdad no está en nosotros, no. Está en Cristo. Exactamente, mira, algo ya como para ir concluyendo este episodio que encontramos en Santiago 1, 14, 15. Cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada que lo arrastra y lo seduce. Semejante pasión concibe y da a luz al pecado. O sea, nosotros decidimos por nuestras pasiones creer en mentiras, en falsos espejismos y nos alejamos de la verdad que Dios tiene para nosotros porque creemos que necesitamos aquello que el mundo nos vende. Por ejemplo, tener dinero es lo que te da la felicidad, ser famoso es lo que te da la felicidad, y no, es una mentira total y absoluta. Oye, pero fíjate, o sea, hay noticias muy tristes. Una de ellas, la que leí por ejemplo hoy, de una pareja de jovencitas que le dijo a la mamá que se iba para una pijamada, la joven, y de pronto empezó a grabarse con el novio en la moto, ella adelante, él iba manejando, una jovencita, creo que tenía 16 años, se estrellan con un poste y ella muere. Entonces, todo por un like, y los comentarios que hace la gente son terribles, porque yo no creo que ella se hubiese querido morir, pero este tema de las redes, o sea, está llevando a mucha gente. Vi otro caso, Laura. Y esa es su felicidad, por ejemplo. Vi otro caso de una influencer, bueno, por allá por Malasia, algo así, puso el teléfono a grabar y se metió al mar. Las corrientes eran muy profundas, ella no salió más, o sea, grabó su propia muerte. Yo no creo que haya sido un suicidio, sino que por las tendencias, por querer mostrar, por llenar vacíos. Likes, son vacíos, en realidad son vacíos. Y fíjate, abandonamos a Dios y buscamos la solución fuera de Él. Ese es el problema. Ese es el problema. No lo conocemos, pero lo abandonamos. Y lo abandonamos y creemos que realmente todo lo que necesitamos está fuera de Dios. Hay que volver a ese origen. Hay que reconocer que es en Cristo la plenitud, el que nos puede llenar todo cuanto es. Todo. Y una de las cosas que me llamó la atención del autor es que él dice, el problema es que no creemos que Dios quiere y puede satisfacer nuestras verdaderas necesidades.
Ese es el principal problema, no lo creemos. Pero ¿y qué tal si intentas creerlo? Si intentas decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo mejor que puede pasar. O lo mejor que te puede pasar es conocerlo a Él y creer que Él sí puede satisfacer tus necesidades y hacerte olvidar esas mentiras que la creación hace para que lo olvides a Él. De acuerdo. Dios se muestra a sí mismo como una fuente en una montaña de agua fresca, limpia y de vida, a la que hay que disfrutar y regresar por más. Imagínate que la palabra lo dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa fuente de agua viva, el Señor la pone dentro de nosotros. Y además Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no solo eso, Él dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. O sea, la promesa del Señor de darnos una vida diferente, es necesario probarla, disfrutarla, volver a ella, no apartarse de ella, porque Él es realmente la verdad que puede transformar todo nuestro ser y todos nuestros problemas. Así que deleítense en el Señor, dejen que su amor los enamore para que sean transformados y para que sean amados en plenitud y puedan llenar todos esos vacíos que tienen en el corazón. Bueno, cerramos este episodio en este libro de Cambios Profundos del Dr. Tranchini. En el 4º capítulo vamos ya disfrutándolo, porque a veces hablaba con Laura que uno no se lee un libro de una sentada. No. Quizás a veces ni en una semana, por muchas cosas que se le pueden aparecer, porque igual leemos la Biblia, o sea, tenemos un tiempo devocional, pero hemos querido hacer este ejercicio primero porque creo que es importante exaltar a las personas que hacen un buen trabajo. Segundo, aprendemos nosotras cuando lo leemos, cuando lo hablamos. Y lo traemos a la vida cotidiana. A ti te interesa buscar ese libro, o bueno, ya quedas al menos algo entendida de lo que nosotros podemos compartir contigo. Y quiero que hoy tengas en tu corazón lo siguiente: el problema de mi corazón y de tu corazón es que pecamos por creer una mentira. Elegimos a veces algo que aparenta ser bueno para nosotros, pero no lo es. Elegimos algo que promete llenarnos, pero no lo hace. Pecamos también al reemplazar a Dios por otra cosa. Esto me transforma a mí en mi propio Salvador y esto me hace caer en idolatría. Y una de las cosas que Dios aborrece es la idolatría. Totalmente cierto. Entonces, dejémonos amar, busquemos la plenitud en el Señor y sigamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Has probado cosas peores y ¿por qué no seguir a Jesús sea una decisión que te cambie la vida para siempre, como nos las cambió a nosotras, por ejemplo? Amén, aleluya. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor deber como cristianos? En realidad es amar a Dios y disfrutar de Él hasta que nos lleve a su presencia. Qué mayor privilegio y qué mayor gozo y qué mayor honor que el Señor nos haya escogido para amarle, para bendecirnos, y luego nosotros entregamos nuestras vidas para servirle. Un abrazo muy grande. Laura Campo Ariza, Yurixa del Castillo, Perspectiva Divina. Dios te bendiga. En redes sociales, suscríbete y comparte este contenido para los demás.